Las reducciones de indios, por lo general conocidas también como misiones, aunque en purismo no sean lo mismo, fueron el organismo administrativo que la monarquía hispánica entendió como necesario para el ensamblaje de los nuevos vasallos. Estaban concebidas como poblaciones en las que se facilitase la misión evangelizadora e inicialmente fueron creadas para que aquellos indios que querían permanecer aislados en su etnia se desarrollasen separados del contacto con la población española. Pero la realidad de la mejor obra de España, el mestizaje, propició que en más que notable medida acabasen convirtiéndose en villas o ciudades sin distinción alguna con el resto de ciudades. No obstante, algunas misiones, estas sí en puridad misiones, continuaron desarrollándose de forma autónoma, en especial las misiones jesuitas del Paraguay, que aunque por supuesto no fueron las únicas, merecen especial mención por la importancia social y cultural que alcanzaron. Tampoco tuvieron el mismo desarrollo en toda la España americana. No se desarrollaron por igual en la Nueva España que en el Virreinato del Perú, pero esos aspectos, aun considerándolos como de gran importancia y siendo que cada uno de ellos es merecedor de un profundo estudio que desborda ampliamente las pretensiones de este trabajo, los dejamos para un estudio pormenorizado. Por su parte, los pueblos de indios fueron el resultado de la política llevada por la corona a partir de la segunda mitad del siglo XVI, cuyo inicio legal podemos encontrarlo en la Real Cédula de 1545 y cuyo objetivo era múltiple: el asentamiento de los nómadas, el adoctrinamiento católico, la concentración de mano de obra o el cobro de tributos propio de todo súbdito de la corona. Y la creación del pueblo de indios significaba políticamente un hecho de envergadura. Significaba la creación de una estructura administrativa básica de la llamada República de Indios, y en no pocas ocasiones se limitó a dar ese título a poblaciones preexistentes, como es el caso de los Altepelt de México, por ejemplo. Las tres figuras tenían muchas cosas en común, ya que las tres sirvieron para mitigar el uso del tributo, en concreto de la mita, que había sido asumido de la tradición local. Por todo ello, y a pesar de las evidentes diferencias, vamos a tratar como de un solo asunto en este capítulo, pues todas tenían grandes cosas en común. Desde el primer momento de la conquista, la voluntad de la corona se centró en regularizar la población de los indios. La corona era consciente que para conseguir los altos fines morales que se había impuesto era necesario conseguir que los naturales se sometiesen como sujetos civiles del imperio, para lo que se hacía necesario su ordenación como sujetos civiles que cumpliesen con sus obligaciones fiscales, todo lo cual implicaba que adquiriesen una capacidad económica que al momento no tenían. Y para ello era preciso convertirlos en sedentarios, adscribirlos a núcleos de poblaciones susceptibles de ser controladas y donde pudiesen realizar labores ordenadas al bien común, desde el cultivo de la tierra hasta el desarrollo intelectual más exquisito, pasando por el resto de actividades productivas, industriales o ganaderas. Tarea que resultaría especialmente difícil por dos factores principales. Uno era la resistencia presentada por los propios indios para romper con su tradicional forma de vida, algo que con el tiempo y en unos lugares con más facilidad que en otros se fue consiguiendo. Y otro por la resistencia de un sector de encomenderos que veía en el desarrollo de estos principios un peligro para su estatus. Para regularizar esta situación, misioneros españoles se desplazaron a los nuevos territorios y fueron en América y Filipinas verdadera vanguardia de la conquista. Ellos, con el crucifijo como arma, se desperdigaron por las fronteras, en ocasiones en solitario, llevando al Nuevo Mundo el mensaje de Cristo. Así las misiones vinieron a asentar las poblaciones de indios, siendo que si su diversidad es manifiesta y la multiplicidad de situaciones también, podemos no obstante generalizar en gran parte las actuaciones que lógicamente tendrán mayor incidencia en aquellos lugares donde el control estaba directamente en manos de los misioneros. Diversas órdenes religiosas se embarcaron en el proyecto y sembraron en América la semilla de la fe.
y con ellas aportaron otros valores que poco a poco fueron calando en la idiosincrasia de los indios. La agricultura, la ganadería, la construcción de ciudades, el vestido, el acatamiento a las leyes. Las primeras órdenes que iniciaron su labor fueron los dominicos y los franciscanos. Y a partir del segundo cuarto del siglo XVI, los agustinos, los capuchinos y al principio del siglo XVI, los jesuitas, 17. Pero, indudablemente, la impronta de las misiones la marcaron los últimos en llegar, los jesuitas, cuyas misiones del Paraguay fueron un modelo después imitado por otros. El inicio del proyecto tuvo lugar en Lima, el año 1567, cuando el segundo concilio celebrado en esta ciudad señalaba la necesidad de enseñar a los indios a insertarse en la nueva comunidad política, dejando marcado nuevamente la unión de los principios civilizadores cristianos y españoles. Y los encargados de llevarlo a cabo, conforme a la voluntad manifiesta por el virrey Francisco Álvarez de Toledo, serían los jesuitas, cuya misión les empujaba a llevar a cabo experimentos como el propuesto, con la clara idea de servir a la comunidad a la que eran asignados. Llegaron los jesuitas con una clara instrucción que debían ejercitar en el Paraguay. Solo la espada de la palabra tendría que ser empleada para someter a los indios, haciéndolos así súbditos felices. La instrucción había sido dada por Felipe III el año 1610 y los poderes que habían sido conferidos al padre Diego Torres le marcaban el camino tendente a acabar con el sistema de encomienda, que debería ser sustituido por el de reducciones, y que marcaba que cada reducción debía acometer la construcción de una iglesia, de la residencia de los frailes y de las casas de los indios. La primera reducción jesuita se instaló en Guairá, tomando como ejemplo la experiencia precedente de los franciscanos. La Guairá acabaría convirtiéndose en modelo por su estructura y efectividad. La estructura urbanística era prácticamente idéntica. La iglesia, el corazón del poblado, solía ser de piedra y sumamente grandiosa. Su fachada se abría a la plaza, generalmente rectangular y rodeada de árboles, y acotada por 4 cruces, una en cada ángulo, y en el centro una fuente y la estatua de la Virgen o del patrón de la población. Los edificios públicos, ayuntamiento, escuela, vivienda de los padres, talleres artesanos, graneros y almacenes, asilo y hospital, casa del rey, casa de viudas, una huerta y un gran jardín botánico que resultaba de extraordinaria utilidad, ya que en él se seleccionaban semillas que posteriormente se usarían en la siembra. De la plaza salían las calles trazadas a cordel, y en ellas se instalaban las casas de los indios, reunidas en manzanas de media docena de casas unidas por pórticos, lo que posibilitaba recorrer la ciudad protegido de las inclemencias del tiempo. Los jesuitas, no pocos de ellos procedentes de ilustres familias europeas o criollas, hicieron con los indios de albañiles, carpinteros, tejeros y arquitectos. En fin, los visitantes que llegaban a las reducciones después de días de camino por lugares agrestes y selváticos quedaban realmente asombrados al ver sobre todo aquellas iglesias, algunas, como la de Santa Rosa o la de Corpus, verdaderas catedrales, los edificios sin duda más hermosos de toda la región del Plata. Una vez se había trazado el pueblo, construidas la iglesia y las casas de los misioneros y de los indios, comenzaba la labor de la elección del alcalde o de los alcaldes, pues si el número de casas pasaba de 80, la población contaría con 2 alcaldes y 2 regidores que ejercerían sus funciones de forma similar a la de las poblaciones no exclusivas de indios, marcándose qué propiedad era comunal y qué propiedad era individual. Ciertamente, este era un detalle que incidía directamente en el hecho de concebir al indio como propietario y vasallo libre de la corona. Este reconocimiento del derecho a la propiedad marcaba que a los indios reducidos no se les podía quitar las tierras que hubiesen poseído, y si es cierto que no tenían posibilidad de mudar de residencia a su albedrío, tampoco podían ser cambiados por la voluntad de autoridades superiores sin la autorización del rey, del virrey o de la audiencia.
Estas medidas fueron, sin lugar a dudas, el mejor método encontrado para procurar la articulación de dos conceptos de vida que hasta el momento habían sido independientes, distintos y desconocidos entre sí. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.